portadora de la palabra de Dios en esta noche. Bendito Dios, que sea Dios usando su vida. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Está rico el clima, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Le vamos a pedir a mis hermanos que vayan bajando. Muchas gracias por ministrarnos. Aleluya en esta noche. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Le voy a pedir que vaya abriendo la palabra de Dios. Ahí donde se encuentra. Le voy a pedir que vaya abriendo el primer libro histórico del Nuevo Testamento. Vamos a estar, gloria a Jesús, en Hechos de los Apóstoles. Para los hermanos que se encuentran en las redes sociales, aleluya, que Dios bendiga sus vidas. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Bendito Dios, aleluya. Le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me permite, por su misericordia, estar parada aquí en este lugar, compartiendo su palabra. Bendito Dios. Todos tenemos Hechos capítulo 1. Amén. Y vamos a estar en el verso 8. Gloria a Dios. Todos decimos amén cuando lo tengamos. Bendito Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Espíritu Santo. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Oramos. Padre celestial que estás en el cielo, gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu soberanía, Señor, por tu fidelidad, Padre bendito. En esta noche, Señor, estamos aquí en tu casa, Padre Santo. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor bendito, junto con mis hermanos, Señor, y los hermanos que están en las redes sociales, Padre bendito. Pero ahora, Padre, viene el momento, Señor, en que usted, Padre Santo, nos habla, Señor, a través de su bendita palabra. Y le pido, Señor amado, que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, nuestros oídos, Padre, para lo que tú quieres, Señor, decirnos en esta noche, Padre. Te pido que limpie los aires, Padre, y que tengamos libertad, Padre bendito, para oír tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea, Señor amado. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Se puede sentar, amado hermano? Gloria a Dios. Se puede acomodar, pero no se vale dormir con este frío. Pero aquí estamos calientitos, gloria a Dios por eso. Bendito Dios, le damos gracias al Señor porque hay que darle gracias por el calor y por el frío. Decíamos el martes con una hermana, cuando hace frío no vienen algunos hermanos porque hace frío, y cuando hace calor no vienen porque hace calor. Entonces le vamos a pedir al Señor que mitad y mitad, ¿verdad? Para que se puedan venir. Pero gloria a Dios por los hermanos que están ahí en las redes sociales y por los que Dios nos permitió estar aquí. Gloria a Dios por eso. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema, un tema necesario, un tema que todo cristiano necesita, o más bien una palabra que todo cristiano necesita tener, y es dunamis. Necesitamos poder. Necesitamos el poder de Dios en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de usted, amado hermano, amigo que me oye en esta noche. Cuando vemos el contexto del capítulo 1, verso 8 que acabamos de leer ahorita, vemos que Jesús está hablando con sus discípulos. Ha pasado todo el momento de la crucifixión, ha muerto, lo han enterrado y ha resucitado. Gloria a Dios. Y está en un momento Jesús con sus discípulos. Un momento, pienso yo, que era el momento en que Él se iba a despedir. En el momento que Él iba a decirle a sus discípulos los siguientes pasos a seguir.
era un momento, amados hermanos, que este libro de los Hechos es el único documento, amén, dedicado a narrar esta parte, cuando Jesús está hablando con sus discípulos. Y en este momento Jesús estaba consciente que dentro de muy poco, que dentro de un momento, Él iba a ascender al cielo y iba a dejar a sus discípulos en esta tierra. Pero en este momento, los discípulos habían pasado esta experiencia dolorosa que era la crucifixión. Y estaban a punto de ver a Dios, de ver a Jesús ascender al cielo y ya no tenerlo más presente en ese momento. Pero Jesús, amado hermano, no quería irse sin dejarles clara una dirección, sin dejarles clara hacia dónde debían ellos seguir, a dónde debían ellos caminar. Dice la Biblia en Juan capítulo 21 que Pedro había vuelto a la pesca. En el momento de que él había resucitado y todo, Pedro había vuelto otra vez a su jornada, a su trabajo. Y sabemos que Jesús llamó a Pedro para ser pescador de hombres. Y esa era una de sus misiones. Pero en el momento ese estaba ejerciendo su trabajo. Era pescador. Pero Jesús sabía que tenía que encomendarlos, tenía que reunirlos en ese momento. Y Él los reúne. Y Él empieza a decirles el propósito que tenían que seguir sus discípulos. Él tenía que explicarles, amados hermanos, la visión para anunciar el reino de Dios en la tierra. Pero si Jesús se iba, Él tenía que dejar a alguien aquí en la tierra para que ayudara a sus discípulos a seguir, a continuar esta batalla que les esperaba adelante. Y vemos que Él les dice váyase conmigo al verso 4 y 5. Dice, y estando juntos, Jesús con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito Dios, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quédense, les dijo sus discípulos, en Jerusalén y esperen la promesa. Ellos necesitaban, amados hermanos, una guianza, un líder. Ellos necesitaban el estratega de la iglesia. Ellos necesitaban el Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo, amados hermanos, los iba a guiar a toda verdad, como dice en Juan 16:13. Es muy importante ver el rol del Espíritu Santo en la Trinidad. Pero el Espíritu Santo en este momento iba a empezar a liderar al pueblo de Dios, a la iglesia, a los que Dios había dejado, a que Jesús había preparado para ir y predicar el evangelio. Bendito Dios. También, amados hermanos, el Espíritu Santo es el principal, el que nos indica la ruta que hay que seguir, que como iglesia necesitamos seguir, y la importancia del poder. La importancia que nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para seguir adelante. Los discípulos no iban a poder continuar, no iban a poder ejercer esa tarea, no iban a poder ejercer esa gran comisión sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Él les dice, quédense.
porque había una promesa, aleluya, y iba a tener su cumplimiento. Pero cuando vemos, amados hermanos, la necesidad del poder en el cristiano, en mi vida, en su vida, cuando vemos esa necesidad del poder y cómo vemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, tenía poder cuando hablaba, cuando oraba, cuando ministraba, cuando predicaba. Y hace tiempo vemos a muchos hombres de Dios que se levantaron con poder y aún continúan, pero la iglesia ha perdido el poder de Dios. La iglesia muchas veces ha perdido el poder de Dios, aleluya. Y vemos, amados hermanos, que muchos siervos de Dios se dejaron usar con poder. Y vemos muchos cristianos, como es el predicador John Wesley. Vemos el poder de Dios sobre este ministerio. Mire, dice la historia cristiana de los mejores avivadores, de los mejores hombres que estuvieron en avivamientos, en los grandes despertares. Mire, dice la historia que cuando este hombre predicaba, cuando este hombre se paraba en un púlpito a proclamar la palabra de Dios, dice que la gente gritaba de repente con gran angustia del alma. Mientras Wesley predicaba, dice que muchos caían al suelo cuando se arrepentían debido a la mano de Dios sobre ellos. Y dice que a los pocos minutos ellos eran libres y se levantaban y decían: realmente Dios me ha perdonado, realmente Dios me ha liberado, porque era un poder extraordinario que se vivía en ese momento. Wesley, cuando predicaba, dice que toda la gente veía sus pecados aparecer ante la vista. Ellos empezaban a decir: yo estoy pecando de esta manera, yo no voy a ser salvo si no me arrepiento. Y dicen que estas personas, cuando oían hablar a este predicador con ese poder de Dios, dice que agonizaban de sus pecados y se arrepentían y después se regocijaban en el perdón de Dios. Bendito Dios, vemos cómo estos hombres de Dios se paraban con autoridad, se paraban con poder, aleluya. Y es lo que la iglesia necesita, amado hermano, cuando nos paramos en un púlpito, cuando nos paramos en las calles a predicar el evangelio. Necesitamos poder, bendito Dios. También tenemos otro ministro del evangelio que se llama Charles Finney, perdón por mi acento británico. Uno de los evangelistas, aleluya, más controvertidos de este tiempo, usados por Dios en 1830. Mire, dice la historia que a veces personas no cristianas, no salvas, se sentían profundamente convencidas a través del Espíritu Santo cuando oían predicar a este hombre, aleluya. Dice que la congregación empezaba a caer de sus asientos y en todas las direcciones la gente iba llorando, pidiendo misericordia a Dios y diciéndole: Señor, perdona mis pecados. Y con ese remordimiento de esos pecados malos que tenían en su corazón. También dice la historia bíblica que en 1830 fueron convertidos por este ministro, por la guianza de Dios. Dice que por lo menos unas 100,000 personas en la predicación. Y dice también que en el gran avivamiento del segundo despertar en 1858 a 1859, un periodo de un año, dice que estas predicaciones barrieron Estados Unidos de Norteamérica. Historiadores, dice la Biblia, la historia de avivamientos concuerdan que la cifra de convertidos en un año, amados hermanos, ascendió a 1 millón de personas.
porque estos hombres se levantaban con autoridad y con poder de Dios cuando agarraban esta palabra, porque estaban convencidos que al que predicaban era al Cristo resucitado, aleluya, al Cristo que había vencido en la cruz del Calvario y que tenía las llaves, aleluya, del Hades, y que nadie podía prevalecer contra la iglesia. Él estaba seguro de quien predicaba. Él tenía el poder de Dios en su vida cada vez que agarraba un micrófono. Y no era él el que convencía a la gente, era el Espíritu Santo, aleluya, que llegaba a los corazones. Y como dice la palabra de Dios, que esta palabra entraba como espada de doble filo y atravesaba ese corazón. Y eso era lo que convencía a la gente de pecado. El poder de Dios, el dunamis, aleluya. Por eso es que como iglesia necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Bendito Dios. También hay otro ministro, aleluya, evangelista, pastor y predicador. Se llama Duncan Campbell. En 1949 dice la historia que la gente fue tan tomada con la convicción del Espíritu Santo que se quejaban de dolor, imploraban misericordia. Dice que salían de sus casas no para suplicar misericordia, que era una de las cosas que hacían, dice aquí, pero dicen que el Espíritu Santo las sacaba de sus casas y no podían ni hablar, sino que lloraban y dicen que pedía a Dios que la presencia del Espíritu Santo estuviera en ellas. Dice también la historia en el avivamiento de las Islas Hébridas. Usted lo puede leer y se va a dar cuenta que toda esta historia es verídica. Dice aquí que en las Islas Hébridas parecía como que si toda la isla estuviera llena de fuego. Dice aquí que antes que los turistas llegaran a esa isla, dice que empezaban a sentir una presencia y decían que qué era eso lo que se sentía. Y usted y yo sabemos que cuando la presencia de Dios visita, que cuando el Espíritu Santo se deja sentir, es algo extraordinario, es algo que muchas veces no podemos decir con palabras. Y estas personas no salvas sentían esa presencia de Dios en su vida, porque estos hombres de Dios se dedicaban a predicar el evangelio con poder, aleluya. Y vemos cómo estos hombres de Dios, algunos ya fallecieron, y hay hombres, mujeres de Dios que se paran con firmeza y declaran el poder de Dios en su vida. Pero la iglesia necesita el poder de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Gloria a Jesús. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la mayor y primera y más urgente necesidad de la iglesia hoy en día? Ser investida de poder. Ser investida de poder. No podemos ganar a nuestra familia. No podemos ganar al Valle de San Fernando sin poder de Dios. No podemos avanzar sin el poder de Dios. Es una necesidad, es menester, amado hermano, que la iglesia se pare con poder, aleluya, para poder rescatar esas almas, para poder rescatar nuestra familia que se está perdiendo, aleluya. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar, desear tener ese poder, aleluya, hasta que seamos investidos de poder de lo alto. Bendito Dios. Mire, y usted me puede decir, pero ¿por qué necesitamos el poder? ¿Por qué? Mire, Dios lo prometió a su pueblo. Y váyase conmigo a Joel capítulo 2. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28.
Quisiera que leera la primera estrofa conmigo, hasta donde dice carne. Dice el 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Cuando leemos esa estrofa y vemos después de qué, antes de qué es esa promesa. Mire, cuando el Joel está hablando aquí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, estamos hablando que después, mire, después dice, vamos al versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones, o rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Mire, ¿después de qué? De una conversión, de ayuno, de lloro, de lamento, de santificación, de pedir perdón por los pecados. Entonces, después nosotros recibiremos, aleluya, esto. Pero antes necesitamos, aleluya, santificarnos, convertirnos, ayunar, santificarnos, pedir perdón. Y esta promesa se va a cumplir. En el Salmos 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Aleluya, porque Dios ha prometido que dará poder a su pueblo. En Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra hasta, amados hermanos, indica una continuidad, hasta una continuidad, una búsqueda que no finaliza mientras no se cumpla el objetivo. Si usted no ha recibido ese poder de lo alto, tiene que buscarlo, tiene que anhelarlo, tiene que ser investido, amados hermanos, hasta que lo reciba. Bendito Dios. Indica un fin, un propósito, una meta, que nosotros tenemos que ser llenos del poder de Dios. Dice en Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darnos este fin, este propósito, pero debe de haber en nosotros un hasta que lo reciba, hasta que tenga el poder de Dios, hasta que Dios, aleluya, haga en mí algo, hasta que termine de ayunar, hasta que termine de orar, hasta que vea el poder de Dios en mi vida, en su vida. Usted va a seguir clamando, pero usted lo va a anhelar, va a seguir buscándolo. Y ese es el problema de la iglesia, que cree que con solo a veces un momento de sentir la presencia de Dios, hasta ahí llegó, y no anhela, no busca, no sigue buscando más el poder de Dios. Muchos nos conformamos a veces solo con comenzar el camino o con la mitad del recorrido, pero la Biblia dice: hasta no pares, sigue adelante, hasta ser investidos del poder de lo alto, amados hermanos. En el verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es bien interesante que la palabra utilizada en el griego antiguo es esa palabra dunamis. Aleluya. Y esa palabra dunamis también proviene de la palabra dinamita. Aleluya. Y mire, entonces, cuando la dinamita explota, afecta a todo lo que se encuentra alrededor.
¿O creen que es algo que no es pasivo? Claro que sí. ¿O qué? ¿Usted cree que no afecta todo lo que está a su alrededor cuando una dinamita explota? No es un componente pasivo. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios está en el cristiano, cuando el Espíritu de Dios, aleluya, por su poder está en el cristiano, tiene que afectar a bien todo lo que está a su alrededor. Cuando predica, cuando evangeliza, con su testimonio, tenemos que afectar a bien a todo lo que está a nuestro alrededor, porque hay poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya, para poder testificar a otros con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos. Si hay poder, vamos a afectar a bien a otros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice aquí en el verso 8, recibiréis. Es la palabra lambano, que es tomar, echar mano de. No se trata de esperar. No se trata de estar ahí pasivamente sin hacer nada, sino de tomar, de arrebatar lo que Dios nos ha dado, y es su Espíritu Santo, su poder en nuestras vidas. Aleluya. Y dice más adelante: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos es martus, testigo, mártir, que vamos a sufrir por la causa de Cristo, por ser testigos de Cristo. Vemos en la iglesia primitiva, amados hermanos, que la iglesia sufría persecución, pero cuando la iglesia sufría persecución, el poder de Dios era más en su vida. Aleluya, el poder de Dios se manifestaba porque los cristianos, amén, sabían en ese tiempo que la lucha, que la causa era por Cristo, para llevar el evangelio a toda criatura, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos apóstoles sabían que iban a pagar un precio grande por la causa de Cristo, pero estaban investidos de poder, y ese poder es el que le ayudaba a seguir adelante, amados hermanos. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sufrieron cosas como nosotros sufrimos? Solo porque eran los apóstoles, eran unos grandes hombres de Dios, y claro que lo eran, pero sufrían penas, sufrían angustias, adversidades, dolor, como muchas veces nosotros lo sufrimos por muchas cosas que pasan. Pero los apóstoles tenían el poder de Dios, y eso les permitía avanzar en su caminar. Por eso, cuando usted y yo tenemos el poder de Dios en nuestro espíritu, en nuestra vida, amados hermanos, vamos a poder avanzar. Vamos a poder decirle al diablo mentiroso: no me vas a detener, porque el poder de Dios está en mi vida, y el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Pero eso es cuando nosotros nos apropiamos del poder de Dios en nuestras vidas. Se le va a hacer difícil al enemigo. Se le va a hacer súper difícil, porque Dios es más poderoso. Aleluya. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Bendito Dios. No hay nadie más, aleluya, poderoso que solamente Él. Y Él está con nosotros como gigante, guerrero. Si se le había olvidado, Él está a su lado y va día con usted, caminando a su lado. Mire, Él duerme con usted, se levanta con usted, anda con usted. Donde quiera que usted esté, allí está su presencia, allí está su poder. Pero solamente, amados hermanos, necesitamos activar ese poder de Dios en nuestras vidas. Bendito Dios. ¿Por qué hemos perdido ese poder? ¿Por qué la iglesia fácilmente pierde el poder? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo en general
ha perdido ese poder, ha perdido la capacidad de impactar a la sociedad. En Romanos capítulo 5, verso 20, si se va conmigo. Alabe al Señor, aleluya. Romanos 5, 20, mire lo que dice. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Alabe al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alábele, dele fuertes palmas, amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Dice el 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese es el problema, aleluya, en este tiempo. Que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese es el problema, que hoy está abundando más el pecado que la gracia de Dios en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y quisiera preguntarle algo, y quisiera que me levantara la mano. ¿Cuántos están bautizados con el Espíritu Santo? No le dé pena, amado, eso debe ser algo de honor. ¿Cuántos están bautizados con el Espíritu Santo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora le pregunto, ¿tiene el poder de Dios en su vida? ¿Tiene el poder de Dios en su vida? Gloria a Jesús. Y no es la pregunta si habla en lenguas, o si profetiza, o si interpreta, sino que tiene la seguridad que el poder de Dios está en su vida, amado hermano. ¿Tiene usted poder? ¿Tenemos poder para impactar a la sociedad de afuera? ¿Tenemos poder? ¿Tenemos poder para impactar a la gente de nuestro alrededor, a la gente del trabajo, a nuestros vecinos, a nuestra familia? Tiene poder aún si el panadero pasara ahí a la par de su casa vendiendo pan. ¿Tiene el poder de impactar a ese panadero? Con el poder de Dios. Y esa es la pregunta. No es si hablamos, profetizamos, interpretamos, sino que el poder de Dios está en nuestra vida para impactar a la sociedad. Hay un ministro del evangelio que se llama Leonard Ravenhill. Es pastor y evangelista, y dijo estas palabras: si todos los que dicen estar bautizados en el Espíritu Santo realmente lo estuvieran, el mundo ardería en llamas. Porque ese es el poder de Dios. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene el poder de Dios, impacta. Y él dice, este mundo ardería en llamas. Y muchas veces damos más énfasis a las lenguas que al poder que andamos, que tenemos, que podemos transmitir. Poder es eficacia en nuestras palabras cuando predicamos, cuando oramos. Entonces le pregunto, ¿hay poder sobre nuestra vida de tal manera que aún sin hablar podamos impactar a la sociedad y a los que nos rodean?
Y son preguntas que nos debemos de hacer como cristianos. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Ven el poder de Dios en mi vida, en su vida? Porque es muy importante. La iglesia necesita poder. Bendito Dios. Y muchas veces decimos sí. Sí tenemos el poder de Dios. A veces queremos aparentar que todo va bien. Pero a veces, amados hermanos, necesitamos ser llenos nuevamente de la presencia de Dios, del poder de Dios. Y no nos tiene que dar vergüenza, porque muchas veces estamos agotados, débiles, y necesitamos que el dunamis vuelva otra vez a nuestra vida para impactar, para ser eficaces y para que el Señor obre en nosotros. ¿Qué pasaba con todos estos apóstoles, con la iglesia primitiva? Tenían poder, amados hermanos. Hacían milagros a través de la presencia de Dios, de su Espíritu. Prodigios. ¿Usted cree que la iglesia de hoy no puede hacer todas esas cosas que hicieron la iglesia primitiva? Claro que sí. Claro que sí, pero necesitamos el poder de Dios. Y eso era lo que los apóstoles y lo que la iglesia primitiva, ellos no anhelaban entretenimiento en una iglesia. Ellos no anhelaban si los hacían reír o no. Ellos lo que anhelaban era la presencia, el poder del Espíritu Santo, aleluya. Porque cuando uno tiene, amados hermanos, ese encuentro, esa presencia de Dios, uno la quiere mañana y pasado mañana y todos los días que vienen. Y los apóstoles siempre estaban unánimes, orando y esperando que el Espíritu Santo otra vez los llenase. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que tenía la iglesia primitiva. Y uno de los principales secretos del éxito de esta iglesia primitiva era que radicaban en el hecho de que creían en la unción de lo alto, aleluya, y no del entretenimiento de los hombres. Querían unción, querían poder, aleluya, para llevar a cabo todas las cosas que el Señor Jesús había encomendado. Y déjeme decirle que esas mismas cosas que el Señor había encomendado son las que nos ha encomendado a cada uno de los que nosotros estamos aquí. Porque el reino de Dios, aleluya, se tiene que seguir predicando. Se tiene que seguir predicando la palabra de Dios. No podemos, aleluya, callarnos. Tenemos que acelerar la venida de Dios. Y es a través de predicando, aleluya, glorificando el nombre de Dios. Y decirle a toda esa gente que está perdida, aleluya, que solamente en Cristo hay salvación. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Se paraban y decían que Cristo, aleluya, había muerto, que había resucitado, aleluya, y que solamente a través de Jesús tenían perdón de pecados. Y eso es lo que nosotros necesitamos anunciar día con día, aleluya. Podrán haber excelentes predicadores, excelentes maestros, ministros que oímos. Tienen mucha letra, diplomas en teología, doctorados. Pero sin el poder de Dios, aleluya, no se puede continuar. Sin el poder de Dios, amado hermano, no podemos continuar. Necesitamos el poder de Dios, aleluya, en cada prédica, en cada enseñanza, aleluya, en cada vez que nos paramos a este lugar, cuando salimos afuera, cuando hablamos, cuando evangelizamos, cuando estamos, aleluya, con esa gente que no conoce de Dios. Necesitamos el poder. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia necesita el poder espiritual. Y es a través de una búsqueda con el Señor. Le voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando.
yo le pregunto, ¿cómo consiguió la iglesia primitiva a toda esa gente que se añadía? Sabemos que era el Señor el que añadía a la gente, pero ¿cómo es que esta iglesia primitiva hacía para traer a la gente al Señor? Para traer a la gente a los caminos de Dios. ¿Cómo hacía? No eran por proyectos publicitarios, porque no trabajaban con carteles, ni desfiles, ni de todas esas cosas. Y bendito Dios por la tecnología que tenemos hoy en día, porque la podemos usar para bien. Podemos hacer carteles, podemos hacer flyers, podemos hacer tanta cosa a través de la tecnología, y bendito Dios. Pero esta iglesia no contaba con estos recursos. Pero sabe que esta iglesia primitiva, amado hermano, la gente era llamada y reunida y puesta en una relación vital con Dios, porque le enseñaban la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de la presencia de Dios en su vida. No eran por los sonidos de los hombres que esa iglesia se acercaba, sino que eran por los sonidos del cielo, aleluya, que esta gente se acercaba a la iglesia. No era por los entretenimientos, sino que esta gente, amados hermanos, la iglesia primitiva les transmitía lo que Dios estaba haciendo en ellos, y los invitaba a buscar de Dios, a seguir la presencia de Dios, a buscar el poder de Dios en su vida, la unción de Dios en sus vidas. Y eso es lo que impactaba esta iglesia en este momento. Cuando vemos a los apóstoles, el apóstol Pedro tenía poder de Dios en su vida. Cuando vemos en su primer discurso, mire qué dice Hechos capítulo 2, verso 14. No cierre su Biblia. Hechos capítulo 2, verso 14. En el primer discurso, mira el verso 14. Aleluya. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se paraba con autoridad de Dios, con poder de Dios, aleluya. Pero cuando vemos a Pedro, amado hermano, en su primer discurso, esto no lo hubiera logrado sin el poder de Dios en el cumplimiento de la promesa, aleluya, que lo vemos en Hechos capítulo 2, y váyase conmigo en el versículo 1. Mire, aquí es el cumplimiento de la promesa que hizo allá en Joel 2:28, y lo que Jesús les estaba diciendo: espérense allí, recibirán el Espíritu Santo. Mire cómo dice el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El cumplimiento fue en ese momento de aquella promesa. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y Él había prometido el Espíritu Santo, el que iba a guiar, el que iba a conducir, el que iba a liderar, el mejor estratega,
No hay nadie más que nos pueda guiar mejor, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pedro se para con autoridad en su primer discurso, porque lo estaba liderando el Espíritu Santo de Dios. Tenía el poder de Dios en su vida y podía hablar con autoridad. Pedro hoy podía disfrutar del cumplimiento de la promesa y hablaba con poder. Miren el verso 37 y 38 del capítulo 2. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Pedro les podía hablar con autoridad. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Dice la palabra compungir es perforar hasta atravesar, y es lo que hace esta palabra bendita en el corazón, en el humano, aleluya, cuando entra y produce ese efecto del poder de Dios a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Póngase de pie, aleluya. Y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. En Hechos 2, 41, 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina y de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice la palabra que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por el poder de Dios. Por el poder de Dios, amado hermano, por ese poder, bendito Dios, que usted y yo necesitamos. Todos los que habían creído, como en esta noche, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aleluya. Y dice más: lo que hacían los apóstoles, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, no en la casa, en el templo, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, aleluya, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos seremos salvos? ¿Cuántos somos salvos? Aleluya. ¿Cuánto tenemos la seguridad que somos salvos? Bendito Dios. Tiene que estar seguro de su salvación. Estos apóstoles y todos los que se reunían estaban seguros que habían aceptado a Cristo, se habían arrepentido, se habían bautizado y habían recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Y esto hacía que la iglesia creciera. Y esto hacía que la iglesia se fortaleciera y se hiciera más fuerte, con más poder, con más unión. La unidad en el Espíritu. Amado hermano, eso es grandioso cuando nos unimos en un mismo espíritu. Y estos apóstoles y toda esta congregación se reunían. Pero mire, cuando nos vamos al capítulo 4, verso 31, mire, es que cuando estamos unánimes, cuando estamos juntos,
Cuando estamos en un solo sentir y cuando empezamos a pedirle a Dios, ese dunamis vuelve y lo hace de nuevo. Lo hace de nuevo. Miren el verso 31. Váyase conmigo. O lo lee aquí. Dice, aleluya. Luego dice, fueron 5,000. Después oraron y el lugar, dice, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿El qué hablaban con denuedo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Volvió a pasar. Volvió a suceder. El Espíritu Santo llenó a todos aquellos que estaban en ese lugar. Y Dios lo puede hacer de nuevo aquí en esta hora. Llenarnos de su poder. Llenarnos de su presencia. Llenarnos de ese dunamis, aleluya. Pero usted necesita declararlo. Usted necesita, Señor, yo necesito ese poder para continuar, para avanzar, para predicar, para alcanzar a mi familia, para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Necesitamos poder. Cantamos esta alabanza y dígale al Señor, hazlo de nuevo, Señor. Hazlo de nuevo, Señor, como en el día del Pentecostés. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, Señor. Hazlo de nuevo, Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Dale a Dios que me da vida. Oh Señor amado, necesitamos, Señor, tu poder. Necesitamos, Señor, tu poder en nuestras vidas. Sin ninguna explicación. Aleluya. Oh poderoso Dios, llénanos, Señor. Oh Padre, tú conoces, Señor, cada corazón en esta noche. Tú sabes, Padre, que necesitamos ese poder para continuar, Señor, para seguir adelante. Hazlo de nuevo, Padre. Queremos ser llenos, Señor, de tu Santo Espíritu. Cada día, Señor, cada día, Padre, cada momento, Señor amado. Todo aquel, Señor, que
ha descuidado, Señor amado, ese poder que viene de ti, Señor. Ayúdale, Padre. Ayúdale, Señor, a que vuelva, Padre, aleluya, ese poder. Desciende como fuego. Hazlo, Señor. Como el Pentecostés. Gracias, amado Rey. Y lléname Gracias, Señor. de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra. De Espíritu, Aleluya, de aleluya. Espíritu. Oh, gracias, mi Dios amado. Desciende como Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que nos llenes, que nos llenes más y más y más. Más, Señor, más, Señor, de tu poder. Aleluya, gloria a Jesús. Aquellos que nos están oyendo por las redes sociales, dice la palabra que le decían los apóstoles que se tenían que arrepentir de sus pecados y bautizarse, y iban a recibir el Espíritu Santo. Si usted no ha aceptado al Señor en esta noche, o ha tenido oportunidades de hacerlo y nunca lo ha hecho, esta es su oportunidad, que usted puede aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted desea hacerlo en esta noche, Jesús le está esperando con los brazos abiertos. Solamente dígale que se arrepiente de sus pecados y que cree en el Señor Jesús, y usted va a recibir de Jesús todas las cosas, aleluya, que esta palabra tiene para todo aquel que cree en Él. Si usted hizo esa oración, le felicito, porque es la mejor decisión que usted puede haber tomado, y es aceptar al Señor y recibir el día de hoy el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Que el Señor le bendiga, y a todos los que oyeron, aleluya, este mensaje, y todos mis hermanos que estamos aquí, démosle fuertes palmas al Señor.